Buenas chicos y chicas, ¿cómo estamos? Espero que todo os vaya muy bien y que nadie de vosotros ni de vuestros seres queridos pues esté infectado por el coronavirus. Espero que estéis haciendo los deberes. Voy a mandar una tarea por Flipgrid para que me enseñéis las tareas de esta semana pasada. Y nada, espero que el confinamiento pues esté sirviendo de reflexión y para cambiar y mejorar, ¿vale? Mira, este vídeo lo voy a mandar porque de la semana pasada, de los 3 días de las actividades, lo que voy a hacer es un pequeño repaso y voy a haceros varias preguntas que tendréis que hacer por ePuzzle, ¿ok? Pues nada, vamos al ataque y comenzamos con la unidad 5, los Austria y la Europa del Renacimiento. Vamos allá. Bien, la unidad 5, como ya sabéis, se divide en dos partes, los Austria y la Europa del Renacimiento. Lo primero que tenemos que saber, básicamente, es que tenemos a los reyes católicos y tenemos a los emperadores de Austria. Bien, los reyes católicos van a tener a Juana, que se va a casar con Felipe el Hermoso. Estos van a tener al gran primer emperador que tuvo el reino de España, que será Carlos I de España, y V de Alemania. Será un gran emperador porque tendrá todo lo que va a heredar de su madre Juana y de su padre Felipe. De su madre Juana pues va a heredar lo que es la península ibérica y todo lo que va a ser el imperio de americano. Y de su padre Felipe pues va a heredar el Sacro Imperio Germánico. Será el primer gran emperador. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que Felipe II va a heredar todo lo de su padre y además todo lo de su madre, porque Felipe II va a heredar todo lo de Portugal. Por lo tanto, el gran emperador, el gran imperio brutal que tuvo España cuando éramos una gran potencia a nivel internacional, será con Felipe II, que va a heredar todo lo de Castilla y todo lo de Portugal. Así que el típico comentario, el imperio donde no se ponía el sol, porque las posesiones estaban a través de todo el globo terráqueo y siempre daba el sol en territorio español. Por lo tanto, el imperio donde no se pone el sol será el de Felipe II. A partir de aquí, es decir, estos dos Austrias se les llaman los Austrias mayores. Bueno, no, y estos serán los Austrias menores, porque aquí van a comenzar la decadencia del imperio español con Felipe III, con Felipe IV y ya la debacle total y cambio de dinastía en España, porque estos son los Austria, los Habsburgo. Se le dice los Austria porque venían de Austria. Y con el último Austria, con Carlos II, se cambiarán la dinastía con la guerra de sucesión al trono español a finales del siglo XVIII y vendrán los Borbones, que son los que están ahora mismo. Es decir, nosotros vamos a estudiar los Austria y sobre todo los Austrias mayores, que serán Carlos y Felipe II. Vamos allá. Bien, chicos, pues comenzamos con la página 188, que es la primera. Mira, aquí tenéis al primero que vamos a estudiar, que es Carlos I de España y V de Alemania, el que tenéis aquí, a vuestra derecha. Mira, ese es Carlos I de España. Ese será el hijo de Juana de Castilla y de Felipe de Habsburgo, es decir, de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Y este va a heredar un extenso territorio, pero brutal, en Europa y en América. En Europa todo lo que le dejó su madre, Juana, y todo lo que le dejó su padre, Felipe el Hermoso, que ahora lo vamos a ver en el mapa. Y aparte el territorio americano, es decir, todas las posesiones que cuando fue Colón allí pues descubrió, y todo eso va a ir a la corona de Castilla. Por lo tanto, a posesiones de Carlos V. Por lo tanto, será el rey de España y del Sacro Imperio Germánico, del Reino de Alemania también. Bien, el Carlos V va a tener un hijo que es este que tenía aquí, que es Felipe II, que este va a ser el gran emperador potente. ¿Por qué? Porque dice, como dice aquí en el libro, dice Felipe II gobernó un vasto imperio donde nunca se ponía el sol. Ya os lo comenté, porque aparte de las posesiones de su padre, que era Carlos V, las de su madre, Isabel de Portugal, pues también se van a incorporar a la corona de Felipe II. Es decir, se incorporó las posesiones también coloniales de Portugal. ¿Os acordáis que ya hemos visto que los primeros navegantes fueron los portugueses? Estuvieron rivalizando con los españoles. Bien, desde el Imperio Romano, jamás ninguna familia había tenido tanto poder, un vasto imperio, un extenso imperio, y no resultó nada fácil. Y ahora vamos a ver
cómo. Vamos a ver uno por uno. Mira, Carlos I de España, ahí tenéis el mapa, dice el imperio de Carlos I. Mirad, todos estos territorios los va a heredar de su madre. Más, aquí no está, evidentemente, porque en el mapa no está, pero ese sería el imperio americano. Y por otro lado, ¿qué es lo que va a heredar por parte de su padre? Por parte de Felipe el Hermoso. Pues fijaos, todo esto que es el Sacro Imperio Germánico, lo que hoy día sería parte de Francia, Alemania, la República Checa, en toda esta parte, todos estos países, todo esto era lo que heredó de su parte, de su padre. Por lo tanto, va a ser un gran emperador. Ese será primero Carlos V, el hijo de Felipe, el hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Esa va a ser la herencia. Pues mira, aquí tenéis el imperio de Felipe II, lo que heredó de Carlos V, que era su padre, y Isabel de Portugal, que era su madre. Si os fijáis, mira, todo lo que está en naranjita, esto es lo que heredó de su padre Carlos V. Fijaos, todas las posesiones americanas, las partes del Sacro Imperio Germánico y algunas posesiones donde llegó Magallanes. Acordáis que llegó a la isla de las Especias. Y por parte de su madre, pues heredó el imperio portugués. Acordáis que los primeros navegantes eran los portugueses con Vasco de Gama y Bartolomé Díaz. Pues si os fijáis, todas estas las posesiones de aquí que tenéis en verde, pues todo esto, todas las posesiones africanas y de las Indias, pues todo esto es lo que va a heredar Felipe II. Además, acordáis que en el Tratado de Tordesillas una parte de América le tocaba a Portugal, por lo tanto ahí tenéis lo que hoy día sería Brasil. Por eso decimos que nunca se ponía el sol en su imperio, o eso se decía. ¿Por qué? Porque fijaos que el imperio se alarga sobre toda la superficie terrestre. Si os fijáis, nunca se iba a poner el sol en su imperio. Bien, seguimos con la página 189 y aquí tenéis pues a Felipe II. Mirad, Felipe II pues, va a heredar todo lo de su padre, excepto ser emperador de Austria y el título de emperador. Pero a cambio pues, va a incorporar todo el reino de Portugal a la corona de Castilla, lo que hemos visto justo antes en el mapa. Otro de los problemas que se va a encontrar Felipe II será con los reformistas, ¿vale? No, por lo tanto será un gran defensor de la contrarreforma católica del Concilio de Trento. Martín Lutero, eso lo estudiaremos en la otra parte del tema. Martín Lutero y los protestantes van a hacer una escisión dentro de la religión católica. Y los países como Alemania, que será reformista, Inglaterra, todos estos países van a estar en contra de los católicos. Y España, en este caso, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, todos se gastarán un dineral increíble en guerras de religión. Por lo tanto, este vasto imperio va a tener muchos problemas, como vamos a ver después. Por lo tanto, España, o Felipe II, será un gran defensor de la religión católica frente a los protestantes. Otra de las medidas que tomó Felipe II será que puso en Madrid la capital y centralizó absolutamente todo el gobierno, todo el gobierno en la capital, en Madrid. Aquí tenéis una foto de la Villa de Madrid, de hecho todavía se llama la Villa de Madrid, y Madrid era un pequeño pueblecito, y cuando llegó allí la capitalidad con Felipe II, pues se convirtió en la magna ciudad que es hoy día. ¿Cómo va a gobernar Felipe II tan vasto imperio? Pues aquí tenéis todo, aquí tenéis una esquemita de toda la burocracia que tuvo que utilizar Felipe II para controlar todos los territorios del imperio. Mira, aquí tenéis, por ejemplo, gobernaba directamente él, ¿no? Pero tenía una ayuda de cancilleres o secretarios, consejos de Estado, entre los cuales el que más destacó fue el de Castilla. Es decir, se estaba apareciendo, poco a poco se va a ir configurando lo que tenemos hoy día como España, que es un Estado moderno. Pues ahí se van a ir creando lo que hoy día, entre comillas, diríamos que serían como los ministerios. Bien, aquí tenéis que también para cada territorio ponía un virrey que gobernaba pues en representación del emperador. Y también en cada lugar había audiencias o
cancillerías, que eso básicamente serán como una especie de juzgados. También aparecerá la figura del corregidor, que serán como los alcaldes, más o menos, ¿eh? No es lo mismo, pero prácticamente era lo mismo. Es decir, que España se está convirtiendo en un Estado moderno y va a comenzar la burocracia del Estado, ¿eh? Se creó una gran tarea burocrática con un montón de funciones. Y también para mantener la supremacía de España en Europa, pues también se va a crear un gran ejército profesional, ¿eh? Vamos a tener un ejército potentísimo. Bien, con este repasillo que hemos dado a Carlos I y Felipe II, hemos dado pues respuesta a la primera, que era observa el mapa y enumera los territorios que recibió Carlos I, cuál era el Sacro Imperio Germánico, qué reino incorporó Felipe II, también le hemos dado respuesta, y cómo administró su imperio, pues con esta cantidad de burocracia que acabamos de ver. Bien, seguimos con el siguiente resumen y actividades. Bueno chicos, pues seguimos con la página 190, que serán los conflictos internos que va a tener Carlos I de España y V de Alemania y Felipe II. Así que con mi espada comenzamos. Bien, de los conflictos internos podemos destacar de Carlos I. Podemos destacar bueno, que este hombre fue educado en Flandes y apenas conocía castellano. Además, su madre estaba encerrada en Tordesillas, en Valladolid. Por lo tanto, su madre, como bien sabéis, es Juana la Loca, que estaba encerrada ahí. Muy bien, no sé muy bien cómo, ¿no? Bien, cuando llegó, pues encomendó tareas de gobierno a consejeros que eran de Flandes y de Borgoña, es decir, del Sacro Imperio Germánico. Vinieron, por así decirlo, entre comillas, alemanes a gestionar todos los asuntos del Imperio Español. Todo eso pues acabó provocando graves revueltas. Pues, el pueblo pues no consintió eso. Bien, el primer gran problema que va a tener Carlos V será el problema de las comunidades. Los comuneros, como se llamaban ellos, pues esta población pues estaba en contra de toda la política que está llevando a cabo Carlos V. De hecho, creían que los extranjeros eran los que estaban gobernando. Por lo tanto, en 1522 terminó una revuelta que fue sofocada por las tropas imperiales, de que el pueblo español pues, se levantó en Castilla, se levantaron en contra de Carlos V y su gestión. El otro gran problema será el problema de las germanías, que será en la zona de Valencia. Y el descontento social será básicamente por los abusos de la nobleza hacia los campesinos, que acaparaban todo el poder político, y todo eso pues, fue sofocado por el rey en 1523. Por lo tanto, estos son los dos problemas principales que va a tener Carlos I de España dentro del imperio, porque ahora vamos a ver los problemas que tuvo fuera. Bien, ahora vamos a ver los problemas que tuvo dentro del imperio Felipe II. El primero fundamental fueron que en la corona de Aragón y en varios lugares dentro de la península, pues va a tener problemas religiosos y va a intentar unificar todo a través de la Inquisición, que a través de su ideario de limpieza de sangre, pues va a perseguir a todo aquel que se dirija por otros caminos que no son la religión católica. Esta pujanza de la religión católica y este intento por unificar todo el imperio va a dar lugar a la sublevación de las Alpujarras, que será lo que venga en la página 191, en la siguiente página. ¿En qué va a consistir la rebelión de las Alpujarras? Pues poco a poco van a ir perdiendo derechos los musulmanes en el territorio peninsular. Por lo tanto, los moriscos pues, van a quejarse y va a haber una gran rebelión. Eso lo veremos en la página 191, que será uno de los problemas que tuvo Felipe II. Otro problema que va a tener Felipe II será el caso de Antonio Pérez. Este era secretario de Felipe II y fue acusado de conspirar en contra del rey y fue detenido en Madrid, pero huye a Aragón, que tenía unas leyes especiales que se llaman fueros. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que Felipe II va a hacer caso omiso, es decir, que no va a respetar las leyes aragonesas, y el Justicia de Aragón, que era Juan de la Nucia, es decir, este era como una especie de juez,
Pues a este, por cobijar a un prófugo como era Antonio Pérez, pues va a ser ajusticiado en 1591. Por lo tanto, el rey va a imponer su autoridad por encima de las leyes de cada región. Ese será otro problemón que tuvo Felipe II. Bien, con este último problema que tuvo en la rebelión de las Alpujarras y el caso de Antonio Pérez, pues vamos a terminar con la página 190. En la 191 la vamos a ver ahora. Mira, aquí tenéis la página 191 que nos explica, os lo leí tranquilamente, la historia de la rebelión de las Alpujarras, que más o menos es básicamente lo que acabo de decir, y que las consecuencias, pues fijaos, murieron 60.000 moriscos, otros 50.000 huyeron hacia el norte de África, unos 80.000 fueron desterrados, es decir, que fue un acontecimiento bastante importante dentro del reinado de Felipe II. La primera actividad que teníamos que hacer era la 2. Dice, ¿por qué la forma de gobernar de Carlos I provocó un gran descontento en los reinos hispánicos? Pues básicamente lo hemos dicho ya. ¿Qué es lo que ocurrió? Que trajo muchísimos cortesanos de allí de Borgoña y del Sacro Imperio Germánico, y eso no estaba, y los ciudadanos españoles pues no estaban por la labor de consentir. La actividad número 3, ¿en qué consistió la Germanía y la guerra de las comunidades? Pues más o menos lo tenéis ya y ya os lo he explicado. Las Germanías y la de los comuneros. Una fue en Castilla y la otra fue en el reino de Valencia. Fueron los conflictos básicamente de Carlos I. La número 4 son los conflictos que tuvo Felipe II. Y explica el caso de Antonio Pérez, que le acabamos de explicar ahora mismo. ¿Ok? Así que le hemos dado ya solución a las actividades. Bien, como habéis visto, se tuvieron que enfrentar a muchísimos problemas internos dentro del imperio. Ahora vamos a ver todas las guerras que tuvieron fuera del imperio. Así que venga, nos vamos con la página 192. Vámonos. Bien, Carlos V y Felipe II, para mantener su gran imperio, van a tener muchísimos problemas. Por lo tanto, el punto 3, la página 192, pues va básicamente de eso, ¿no? De cuáles fueron los esfuerzos por mantener el imperio. Básicamente, la defensa del imperio, es decir, que no nos quitarán los territorios, y el mantenimiento del catolicismo serán los graves problemas que tengan estos dos grandes emperadores. El primer problema lo vamos a tener con los franceses, con los franchutes, porque Francisco I y Carlos V pues, van a tener rivalidad en el imperio por el control de la península itálica, ¿vale o no? Por lo tanto, vamos a tener dos batallas importantes que van a ganar los españoles, que será la batalla de Pavía y la batalla de San Quintín. Ya veis que fueron dos batallas súper sangrientas que al final vamos a ganar. Con los alemanes va a ser al contrario, no va a ser por territorio, será por religión. Y después de varias batallas de Carlos I, batallas iniciales que ganó Carlos I, al final se firmó la paz de Habsburgo, que aceptaba la expansión del protestantismo. Por lo tanto, va a haber una gran rivalidad que marcará toda esta época del Renacimiento. El catolicismo y el protestantismo van a estar en continua lucha y habrá muchísimas guerras de religión. Otro de los problemas fueron con los Países Bajos, lo que hoy día sería Bélgica y Holanda. Aquellos pues, se negaron a pagar impuestos a la corona española. Después de grandes combates, pues se independizaron algunos y crearon las Provincias Unidas. Con los ingleses vamos a tener también muchos problemas. Además del problema religioso, porque ellos se habían escindido de la religión católica, teniendo su propia religión, el anglicanismo, fundada por el Enrique VIII. Además, nos hostigaban los piratas ingleses en nuestro imperio americano. Por lo tanto, teníamos problemas tanto de religión como por territorios, como por nuestro imperio. Felipe II se armó de valor, mandó allí la Armada Invencible, la temida Armada Invencible, y al final pues fracasó totalmente y perdimos por casi toda la flota de Felipe II. Otra de las amenazas era la amenaza turca, la amenaza de los musulmanes, que
ocuparon Constantinopla en 1453. ¿Os acordáis que tuvieron los cristianos que buscar otra nueva ruta? Porque el comercio de la seda que llegaba hasta Turquía, de la ruta de la seda, todos estos productos que venían de Asia, pues ya se terminó nuestro comercio por esa zona. Por lo tanto, teníamos que encontrar rutas alternativas. Después de que en 1453 los bizantinos pues conquistaran Constantinopla. ¿Qué es lo que hizo Carlos I? Pues lo que hizo fue frenar la conquista de estos musulmanes, de estos otomanos, y conquistó Túnez, Carlos I. Después se va a aliar con los venecianos y con el papado, lo que lo llamaron la Liga Santa, y frenaron a los turcos en la famosa batalla de Lepanto. ¿Acordáis que Cervantes se quedó manco en esa batalla, el escritor Cervantes? Por eso le decían el manco de Lepanto. Esta parte ya la vimos, la anexión de Portugal por parte de los españoles. Aquí tenemos pues que, aquí nos lo explica un poco. Ya este mapa lo hemos visto al principio, que todos los territorios de los portugueses pues nos lo vamos a quedar los españoles porque la madre de Felipe II, Isabel de Portugal, pues toda esa parte lo va a heredar Felipe II. Bien, comenzamos la última página de la primera semana, que es la página 193, que lo que nos hace es un estudio básicamente de lo que eran los tercios de Flandes, ¿vale? Lo que será el ejército español, que se llamarán los tercios. Estos tercios serán soldados profesionales a sueldo que defendían las posesiones españolas y están en primera línea del frente, eran hiper temidos. Aquí a la derecha tenemos pues dos de los soldados que intervenían dentro de los tercios. Por un lado estaban los arcabuceros, que tenían armas de fuego, y por otro estaban los piqueros, que tenían pues no armas de fuego, tenían sus picas. Si os fijáis, actúan como si fueran las falanges griegas o las falanges romanas. Si os fijáis, van todos muy juntitos, muy ordenados, y combinaban tanto armas blancas, que son estas picas, con armas de fuego, como son la artillería, estos cañones, la caballería, con los arcabuces. Aquí tenéis una sección de arcabuceros, la caballería. Bueno, eran temidos en toda Europa. Y básicamente, aquí en el textito pues te explica pues, cómo funcionaban. Porque iban todos en escuadrones cerrados, que mantenían la posición, como si fueran las falanges o los legionarios romanos, que combinaban las armas blancas con las de fuego. En fin, eran temidos en toda Europa. Bien, haciendo un repasillo rápido a las actividades que os mandé de esta página. Mirad, la 1 nos habla de los conflictos entre los Austrias en el exterior. Pues ya lo hemos visto contra los alemanes, contra los franceses. ¿Y cuáles tenían trasfondo religioso? Pues ya antes pues lo hemos dicho, ¿no? Que unos tenían, cada uno tenía un carácter diferente. Bien, la 2, básicamente lo que hay que hacer es leerse el textito pequeñito que viene en el ángulo superior derecho de la página anterior. Y los herejes, ¿quién son? Pues Lutero, básicamente, ¿no? Con su reforma protestante. ¿Cómo finalizó? Pues con la paz de Augsburgo, ¿vale? Bien, observa el planiferio cuando habla de Felipe II y todo lo que heredó, que ya eso lo vimos al principio. En la 4, ¿cómo terminó la guerra de los Países Bajos? Pues terminó básicamente con la independencia de estos países. Bien, y la 5 es básicamente encontrar la información sobre los tercios que vienen aquí. Y con esto pues terminamos básicamente nuestra actividad de la primera semana. Y nada, chicos, aprovechad el tiempo y ya haré de nuevo otro vídeo. Que sepáis que estoy con vosotros en el modo con cualquier duda que tengáis. Así que, chicos, hasta luego y aprovechad el tiempo y ánimo y mucha fuerza. Hasta luego.